Buenas noches le damos a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Les pedimos que se puedan unir, le damos la bienvenida a esta noche a todos los jóvenes que nos van a oír, que nos están escuchando. Queremos decirle que esta va a ser una noche sobrenatural. No estoy solo, vamos a estar pasando otros hombres de Dios, siervos de Dios también, que van a estar hablando sobre un tema que es muy importante ahora en estos tiempos, que hemos estado oyendo, que ha estado atacando mucho a las personas, y es sobre el miedo. Sabemos que estamos viviendo una situación que es complicada, que hay algo que está atacando ahora bastante a lo que es a la humanidad, que es una enfermedad, y pues hay muchas personas que cuando viene algo malo tienden, vienen a tener lo que es temor de las cosas, de que algo suceda, vienen a tener lo que es miedo, y eso es, yo quiero decirle a usted que me está escuchando, que Dios quiere hacerle libre esta noche. Si usted tal vez tenía miedo, usted tal vez tiene temor de que a usted le pase algo, de que se le acaben las finanzas, de que tal vez le entre alguna enfermedad y usted no se pueda sanar, yo quiero decirle que el miedo es un instrumento del diablo que él está usando para aterrorizar su vida, que él está usando para parar el propósito que Dios tiene para usted. Pero lo que Dios quiere hacer es hacerle libre esta noche de todo ese temor, y usted se anime a hacer cosas que usted no hizo antes, usted se anime a andar en lo sobrenatural. Pero antes de eso yo quiero darle una pequeña introducción de qué es el temor, de qué es el miedo. El miedo es una fobia, en otras palabras, es un espíritu demoníaco, y es un arma que usa Satanás para mantener esclavizada a la humanidad. ¿Qué es lo que hace Satanás por medio de esta arma? Es mantenerlo esclavizado a usted, es mantenerlo esclavizado a su familia. ¿Por qué? Porque no quiere Satanás que usted vaya al propósito que usted tiene. Satanás quiere que usted se quede paralizado, que usted se quede estancado, y es por eso que usa esta arma que se llama miedo, para mantenerlo en el lugar donde usted se queda, para que usted se quede estancado y usted se quede parado. Pero ¿de dónde viene esta palabra miedo o temor? Tiene un origen etimológico en el griego que significa phobos, que es terror, miedo o espanto. Esto es algo contrario que nos dice que Dios que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esto es algo contrario a la palabra de Dios. Si usted tiene miedo, yo quiero que usted sepa que eso no viene de Dios, porque lo que Dios le da a usted es poder, es dominio y es amor. Y lo que Dios quiere que usted tenga es poder para dominar la situación, para que su familia pueda estar bajo el poder de Dios y usted tenga control de las situaciones que están pasando en este momento. Pero ¿para qué usa el diablo el miedo? El diablo usa el miedo porque es la base que sostiene su imperio. Y esto las sectas, los grupos religiosos que son falsos, lo utilizan para mantener a las personas esclavizadas, para tener dominio sobre las personas y para reclutar más personas hacia su religión, hacia su secta a través del miedo. ¿Cuáles son algunas consecuencias que vamos a ver de permanecer en el miedo? Pues primeramente el miedo lo que va a hacer en usted es paralizarlo, es detenerlo. El miedo va a impedir que usted avance en su propósito. El miedo, como segundo, le impide actuar en lo natural y en lo sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Usted tal vez quería hacer algo, quería hacer un negocio, quería cumplir el llamado que Dios le hizo. Pero ¿qué es lo que hace el miedo? El miedo lo que hace es decirle, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr, vas a fracasar siempre como lo has hecho. ¿Y qué es lo que hace usted? Es creer a esa palabra que el diablo le dio, y usted ya no lo hace lo que quería hacer. Usted ya no pone ese negocio que quería poner. Usted ya no cumple el ministerio para el cual Dios lo llamó. Usted no se atreve a tomar una carrera o a hacer cosas que usted quería hacer por miedo al fracaso, por miedo a perder, por miedo a que le salgan las cosas mal. Y eso es lo que el diablo quiere hacer en su vida, que usted le salga siempre las cosas mal, que usted no se anime a hacer las cosas, sino que usted quede paralizado. Amén. Pero esta noche Dios va a hacer algo en su vida. Usted espere ahí porque vamos a estar orando para que el miedo salga de su vida, para que el miedo salga de su familia y para que usted pueda andar siempre en fe. El miedo es creer lo que el diablo quiere hacer en contra de usted. Pero la fe es lo contrario, es creer lo que Dios quiere hacer en su vida y lo que Dios va a hacer en su vida esta noche. Yo le voy a dar el paso esta noche. Estoy con dos personas que van a estar compartiéndonos un poco más sobre lo que es el miedo, cómo vamos a ser libres del miedo, y vamos a estar orando por su vida.
Y primeramente quiero darle el paso a la pastora Victoria, que nos va a estar hablando sobre lo que es el miedo. Buenas noches, pastora, la saludo con la paz del Señor. Coméntenos un poco. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación. Soy la pastora Victoria del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria y es una alegría estar con ustedes, poder compartir la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar hablando sobre el miedo, sobre por qué los jóvenes tenemos miedo. Bueno, es algo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestra mente. O sea, el Señor puso en nosotros ese miedo para poder protegernos del peligro. Esa es la base del miedo. Si usted va caminando y se acerca a un precipicio, le va a dar miedo, ¿no es así? ¿Por qué? Porque hay un peligro a que se caiga. Si ve un animal peligroso, venenoso, le va a dar miedo y se aleja de ese peligro. Pero ¿qué sucede cuando ese miedo entra a tu corazón y ya no es para proteger de un miedo, de un peligro, sino para detenerte, para frenarte, para que no puedas crecer? Y ese es el miedo que nosotros como jóvenes muchas veces experimentamos, porque no estás todo el tiempo rodeado de serpientes, de arañas, pero sí tenemos que ser libres de todo tipo de fobia y de miedo que nos detenga. Tenemos que saber que nada puede dañarnos, nada puede hacernos daño, inclusive estos animales peligrosos. Porque la palabra dice de que Dios nos dio el poder de hollar ser de Dios como nuestro Padre Celestial. Siempre los miedos a las fobias que hay animales, a la oscuridad, el miedo a la soledad, el miedo a fracasar, el miedo a fallar, el miedo a no poder alcanzar las expectativas que hay sobre tu vida o que tus padres tienen sobre tu vida. Esto crea mucho miedo en nosotros. Y esto tiene varias bases, como decía. Uno es no querer arriesgarse, es cuando ves peligro y no te querés arriesgar. Decimos es que si no hay riesgo, no hay recompensa. Si no hay riesgo, no hay retribución. En finanzas también se ve esto. Tenemos que arriesgarnos para obtener cosas. Entonces, muchas veces en nuestra vida tenemos que tomar decisiones que son arriesgadas, que pueda haber un peligro a que nos equivoquemos, a que fallemos. Pero ahí es donde está Dios para soportar, para levantarnos nuevamente, para darnos fuerza. ¿Qué le pasó, por ejemplo, la palabra a varios hombres de Dios? Por ejemplo, Josué. Josué venía a la muerte de Moisés y Dios le dice, ahora tú vas a llevar a este pueblo a la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que Dios, lo primero que le dijo? Esfuérzate y sé valiente. Esto quiere decir que Dios sabe que nosotros muchas veces tenemos miedo. Dios sabe que nosotros podemos estar con miedo, temerosos, avanzar, hacer las cosas, podemos estar desconfiando de nosotros mismos, como quizás lo hizo Josué. Josué también era un joven que tuvo que levantarse por una nación entera. Y Dios le dijo, yo voy a estar contigo, yo voy a ir contigo donde sea que tú vayas. Otro ejemplo que vemos, David. Dios estuvo con David en todo momento. David sabía lo que era vivir con la mano de Dios con él. Él no le tuvo miedo al oso, él no le tuvo miedo al león, él no le tuvo miedo a Goliat. Pero también él no le tuvo miedo a Saúl. Hay una parte en la palabra donde David está tocando el arpa para Saúl y Saúl estaba lleno de demonios, dice la palabra, y en eso le lanza una lanza a David y la mano de Dios lo mueve a David en el momento justo y la lanza cae en la pared clavada. Eso significa que iba con mucha fuerza hacia David, pero Dios lo protegió. Podemos ver en todo lo largo de la palabra cómo a Jeremías Dios le dice, no temas, como a Isaías 41:10, que es un versículo tan hermoso, le dice, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios, el que te levanta, el que te enfuerza. Entonces, nosotros tenemos muchas razones para tener miedo, pero Dios en todo momento nos está diciendo, no temas, yo estoy contigo. Entonces nosotros tenemos que ser libres de ese miedo, de ser libres de ese miedo que nos detiene, que nos frena, porque ahí es cuando sabemos que el miedo nos está dominando. Ahí sabemos que el miedo no nos deja avanzar. ¿Y saben qué es lo más fuerte en los jóvenes que afecta el miedo? Es la ansiedad. Porque la ansiedad es el miedo a fallar. La ansiedad también está basada en el orgullo,
porque tienes miedo a perder tu reputación, tienes miedo a fallar, tienes miedo al qué dirán los demás. Y vivimos en una sociedad donde estamos concentrados en qué van a decir los demás. Estamos muy envueltos en las redes sociales donde todo el mundo da su opinión. Entonces tenemos miedo del qué dirán de los demás y esto nos provoca ansiedad, de que van a decir si soy exitoso, si me veo bien, si soy bonito, si soy bonita, si me va bien en la vida, tengo que poner un estándar de vida alto para todos los que me rodean, tengo que sacar buenas fotos, tengo que comer comida carísima, o sea, todo esto te provoca ansiedad y te provoca pensar de que si tengo los recursos, si no tengo los recursos, si mañana voy a tener trabajo, si voy a poder comer, esta ansiedad viene a raíz de un miedo y de un orgullo por el miedo a perder nuestra dignidad. Entonces, esto tenemos que romperlo, tenemos que ser libres de todo este miedo. Y hoy, con el tema de la pandemia, con lo que estamos viviendo, como una generación de jóvenes que vemos un futuro que ahorita está como empañado, como que no podemos ver hacia adelante. Donde hoy no solo le tenemos miedo a la muerte nuestra, le tenemos miedo a la muerte de un familiar, a que un familiar se contagie. Le tenemos miedo a que nuestros padres se queden sin trabajo. Le tenemos miedo a nosotros quedarnos sin trabajo. Y hay muchos jóvenes que se han quedado sin trabajo en este tiempo. Entonces hay un miedo real dentro de nosotros. Hay un miedo que nos puede frenar y nos puede detener, pero tenemos que ser libres. ¿Y cómo somos libres? A través de la liberación. Primero tenemos que ser libres de ese espíritu de miedo que nos gobierna, ese espíritu de miedo que nos tiene la mente paralizada, que nos tiene la mente ahí dando vueltas en el mismo problema y sobre todo que enmudece o nos hace sordos a la palabra de Dios. Y segundo, ¿cómo mantenemos esa liberación? Con palabras de fe. Tenemos que levantar nuestra fe en este tiempo. Tenemos que usted sabe que la fe es un músculo y tenemos que ejercitarlo cada día. Entonces, esa fe tenemos que subirla, tenemos que subir de nivel la fe, tenemos que hablar palabras de esperanza. ¿Sabe lo que te levanta cada día? Es la esperanza. Esperanza por un día mejor, por un mañana mejor, porque hay cosas mejores van a venir para tu vida. Yo tengo una frase que me encanta que dice, lo mejor está por venir. Significa que lo bueno que has vivido hasta hoy, Dios tiene algo mejor para ti mañana. Tienes que creer esa palabra, tienes que arraigar esa palabra en tu corazón y creer como Dios le dijo a estos hombres, pero tú me puedes decir, pero yo soy joven, yo no estoy yendo a conquistar, yo no estoy yendo a la guerra, yo no tengo que levantarme por una nación entera, yo tengo otro tipo de problemas. Pero Dios nos lo mostró, que estuvo con esos hombres de Dios, que estuvo con ellos en los momentos más difíciles. Yo sé que Él va a estar contigo en esos momentos difíciles. Va a haber una persona que te va a traer los alimentos, va a haber una persona que te va a dar un nuevo trabajo. Dios está abriendo tu mente a ser creativo, a hacer cosas buenas, porque cuando tú crees que eres hijo de Dios, pueden venir las crisis que sean, pero tú vas a estar cubierto por la mano de Dios. Tú vas a estar escondido ahí, como dice Mamá Teresita, en el hoyo de la mano de Dios para protegernos de toda cosa que venga sobre nosotros, aunque sea la muerte, aunque sean animales, aunque sea la crisis económica que se diga, tú vas a estar protegido. Dios es un Dios creativo, es el Dios que creó el universo, es el dueño del oro y la plata. Él puede crear cualquier forma para que tú seas bendecido en este tiempo. Él tiene todas las herramientas, todos los planes dentro de ti y tienes que saber que Él puso un propósito en tu vida. Y cuando tú caminas sobre ese propósito, cuando tú sabes que tienes un propósito, no hay nada que te detenga. Y ahí se me viene a la mente Jesús en la barca. Cuando Jesús estaba en la barca, se durmió y vino una tormenta y los discípulos tuvieron miedo, dice que tuvieron mucho miedo. Dice que pensaron que se iban a morir. O sea, ellos ya estaban pensando lo peor y levantan a Jesús no para que lo salve, lo levantan porque él estaba dormido. Le dicen, maestro, nos vamos a morir. Maestro, levántate, tenemos que hacer algo, ayúdanos. Pero ellos no se esperaban lo que Jesús iba a hacer. Jesús se levantó, Jesús fue ahí delante de la barca, le habló a los vientos, a la marea y detuvo toda la tormenta. Y les dijo,
¿Y no saben con quién están todavía? ¿No se han dado cuenta que yo soy el Hijo de Dios? ¿No se han dado cuenta que conmigo nada les va a pasar? Eso le dijo Dios a los discípulos. Y de esa misma manera nosotros nos tenemos que agarrar de la mano de Dios. Nos tenemos que agarrar de Él, porque así vamos a caminar sobre las aguas como también lo hizo Pedro. Pedro caminó sobre las aguas porque estaba con Jesús. Sin Jesús no podemos salir de esta tormenta, sin Jesús no podemos salir de este problema. Tenemos que agarrarnos de Él y así vamos a mantener nuestra liberación del miedo. Por eso en esta noche vamos a estar hablando y vamos a estar orando para que tú seas libre de ese temor, de ese miedo que te detiene, para que el Señor te esté inundando de su amor primeramente, de su paz, de su esperanza y de su fe, para que cada día tú te levantes con esa fe inquebrantable, con esa fe que va por encima de las circunstancias, por esa fe que va a detener esas tormentas, porque Jesús está contigo. Amén. Amén. Hay algo muy Amén. curioso y muy cierto que decía Pastora, que hay muchas personas ahora que tienen miedo a contagiarse tal vez de esta enfermedad, que tienen miedo que alguien de su familia se enferme y se contagie de esto. Y pues viendo la Biblia hay un caso muy curioso de alguien que era, dice, un hombre totalmente justo delante de Dios, pero tenía una dificultad, tenía una carencia de algo, y este hombre es Job. Podemos ver, dice la palabra, que él era un hombre perfecto delante de los ojos de Dios. Pero ¿cuál era el problema que él tenía? Es que él tenía miedo. ¿Y qué es lo que hizo este miedo? A que él tenía, primeramente tenía miedo a que sus hijos por ahí pecaron, y él ofrecía, dice, sacrificios siempre a Dios para perdón de sus hijos, para que sus hijos queden limpios. Y ese era su miedo de él. ¿Y qué fue lo que le pasó? Dios permitió que el diablo toque a sus hijos, que toque sus posesiones, que toque a sus siervos. ¿Por qué? Porque él tenía ese miedo. En Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha sucedido lo que yo temía. ¿Esto qué nos muestra? Que el miedo es un imán que hay dentro de nosotros, que atrae las cosas que están afuera. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier cosa que nosotros le tengamos miedo, eso va a suceder. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que las cosas malas van a pasar. Pero si tenemos fe de que Dios va a hacer algo, si tenemos fe de que Dios está en nuestra familia, si tenemos fe de que nada va a pasar, ¿por qué? Porque Dios está en nuestra casa, pues nada va a pasar. Quiero darle lugar también al evangelista Lorgio, que nos pueda hablar sobre cuáles son algunas de las características de una persona con miedo. Lorgio, buenas noches y el tiempo es tuyo. Amén. Buenas noches, Pastor Frank. Buenas noches, Pastora Victoria. Yo le voy a hablar sobre un tema que hoy en día la humanidad, mayormente lo que es el temor, se lo ha tomado como una carga y ha entrado por una parte fundamental, que eso ha sido sobre la mente. Entonces, una de las características de una persona que tiene este espíritu del temor es la ansiedad, como decía la pastora Victoria en un principio. Esto entra a través de la mente, a un miedo al futuro en el cual hoy en día la gente está preocupada en qué es lo que va a comer, qué es lo que va a pasar mañana. Entonces, las noticias nos han mentido de miles de formas, en el cual el diablo también nos ha mentido, que nos dice que si nos da esta enfermedad nos morimos. Entonces, ¿qué es lo que piensa la humanidad hoy en día? ¿Qué es lo primero que piensa? ¿Qué es lo que le viene a la mente? Que si te da coronavirus, te vas a morir. Entonces, creo que esto se ha vuelto como un yugo y en el cual tenemos que despojarnos, tenemos que tomarnos de las manos de Dios, que ya sabemos que con fe y que cada personaje que tenemos ejemplos en cada personaje de la Biblia que pasó por temor, pero que Dios nunca lo soltó de sus manos, Dios nunca lo abandonó. Entonces Dios es el único que nos puede sacar, el único que nos puede dar fortaleza, el único que nos puede sanar, salvar. Entonces, este espíritu entra a través de la ansiedad. Otro punto es a través de los ataques de pánico. Entonces, esto te vuelve como algo cotidiano en el cual esperas siempre algo malo te va a suceder.
Ahora, ¿qué es lo que está pasando con la humanidad? Que a lo mínimo que sale, ya está con un alcohol en gel en la mano. Sale afuera de su casa, ya está con el alcohol. Es como, y lo piensa, incluso se llega a imaginar que en todos lados está ese virus. Entonces, ese pánico entra en la mente y entra en tu corazón, se vuelve un yugo, una carga. Es allí también que empiezan los tormentos, ya cuando ese espíritu toma tu vida por completo. Yo le digo a las personas que, que están viendo el en vivo, que tienen que despojarse de todo lo que ha pasado, todo lo que es el temor, ya que sabemos que el temor es algo que no nos deja avanzar, algo que literal nos enciega, que no nos deja ver nuestro propósito, que el diablo es tan perverso que nos hace ver que las cosas contrarias de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, creo que el temor tiene que ser despojado en este tiempo, tiene que ser liberado y para eso estamos nosotros, para dar una palabra de parte de Dios, para decir a todas las personas que Dios es el que se encarga de todo, que Dios es un Dios de propósito y que Él está todo en sus manos. Amén. Hay algo muy curioso y es cómo es que se portan las personas que tienen miedo, cómo se han portado. Me gustaría primeramente preguntarle a la pastora Victoria, pero me gustaría que puedan describir si ustedes han visto personas con miedo, cómo es que esta persona ha actuado al enterarse de que había algo que estaba sucediendo, tal vez que andaba en toda la ciudad y cuáles eran las actitudes de estas personas que tenían miedo acerca sobre lo que está pasando ahora. Pastora Victoria, me gustaría que pudiera comentar sobre eso. Bueno, nosotros hemos visto muchas personas, ¿no? Experimentar de diferentes maneras lo que estamos viviendo hoy. Y creo que uno tiene que ser responsable, uno tiene que cuidarse de la mejor manera, usar todo lo que te cuida. O sea, nosotros descontaminamos todo, nosotros usamos todo lo necesario, porque creo que tenemos que ser responsables. Pero la diferencia está cuando esas actitudes están basadas en un pánico. Cuando ya ese pánico no te deja dormir, cuando hay personas que se pasan la noche entera creyendo en que en algún momento se van a contagiar, hay personas que no salen de su casa por un temor constante de que van a ser contagiadas o que alguien va a morir de su familia. O sea, cuando ese pensamiento te quita la paz, ahí ya se convierte en algo que no viene de Dios. Pero sí, seamos responsables, mantengámonos en casa, cuidemos todo lo que nos rodea, nuestros alimentos, nuestras manos, estemos desinfectando todo, pero que en nuestro corazón haya paz. Porque Dios también nos manda a ser hijos responsables, ser ejemplo para las demás personas, ¿no? Yo he visto personas que han sido muy egoístas. Yo creo que al principio de esto lo vimos, ¿no? Que el temor y el miedo hizo que la gente sea muy egoísta, que se agarren todo de los supermercados, se agarren todo lo necesario para otra persona que quizás lo necesita más, personas que no dejaban entrar a las personas contagiadas a hospitales o inclusive al barrio, o esas personas que están sacando a los médicos de sus casas. Ahí yo veo que el temor esa persona está siendo manejada por el temor y ya llega a dañar a la otra persona, ya no está siendo de bendición, ya no está dándole paz a la otra persona, sino que ya la está discriminando, ya la está lastimando, ya le está hablando de manera mala, inclusive maldiciendo a esas personas. Entonces yo creo que ahí ya vemos las consecuencias de vivir una vida con miedo. Es algo muy cierto lo que dice Pastora, que cuando el miedo ya se empieza a apoderar de una persona, el miedo quita la paz que Dios nos da. La Biblia dice que Dios nos da paz para que podamos vivir tranquilamente, para que vivamos una vida en abundancia, pero también que vivamos tranquilos. Y cuando el miedo ya se apodera en una persona, ese miedo le va a quitar a usted la paz. Ese miedo va a hacer que usted
piense todo el tiempo en lo que está pasando, que usted piense en cada momento en cómo va a protegerse, en cómo va a cuidarse, en cómo va a hacer para evitar tener contacto con las demás personas. Y eso, cuando algo está en su mente constantemente, usted lo piensa, lo piensa, lo piensa, eso le quita la paz a usted. Y lo que Dios quiere es que usted tenga paz en su vida. Es cierto que tenemos que tener todos los cuidados, tenemos que protegernos bien, pero cuando algo ya se apodera de nosotros y nos quita el pensamiento, nos quita el tiempo y paramos pensando en eso, eso ya es algo que no viene de Dios, sino que viene directamente de Satanás. Lorgio, me gustaría que tú pudieras dar unas palabras a aquellas personas que tienen miedo. ¿Qué les puedes decir tú a aquellas personas que están temerosas tal vez de lo que va a suceder, de lo que va a venir más antes, o de lo que va a venir más después, mejor dicho? Sabemos que ahora la economía se ha parado bastante, hay muchos desempleados que han perdido su trabajo, hay muchas personas que han perdido su trabajo y pues no saben qué hacer. Hay muchas personas que se les está acabando tal vez la finanza y no saben cómo van a empezar otra vez a generar. Me gustaría que podamos orar, Pastora Victoria, me gustaría que usted pueda orar liberando a aquellas personas que se encuentran con miedo, que usted pueda orar para que Dios haga algo en sus vidas, para que Dios los libere y para que esas personas puedan tener paz en su corazón, puedan tener paz en su vida y pues ya no estén tan angustiados tal vez como están ahora por la situación. Como dije anteriormente, va a ser después de esto, va a ser muy difícil volver a ser lo que era antes. Tal vez ya ni sea lo mismo como era antes, pero a todos los que creemos en Dios, a los que son hijos de Dios, sabemos que Dios hace muchas maravillas, hace milagros por sus hijos. Y me gustaría, pastora, que usted para finalizar pueda orar liberando a aquellas personas que tienen miedo. Amén, pastora. Amén. Quiero todas esas personas que nos están mirando, que están mirando este video, quiero que ahora tú te concentres en esta oración. Vamos a toda persona que tiene miedo en su corazón, que ha sentido esa falta de paz, que no ha podido dormir, que tiene insomnio, que tiene ansiedad, que quizás tiene mucho dolor de cabeza por la ansiedad o ya te estás comiendo las uñas o hay otro, se te está cayendo el pelo, otro síntoma de ansiedad o de miedo. Quiero que hoy tú creas que vas a ser libre y vamos a orar en este momento para que tú seas libre. Tienes que creer que tú puedes ser libre y tienes que quererlo también de corazón, ser libre, para que el Espíritu Santo entre en ti y todo espíritu que no venga de parte de Dios, todo temor salga de tu vida. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y haz esta oración conmigo. Señor, estamos en tu presencia, Padre, ahora en este momento, para orar por todas esas personas, Señor, todos esos jóvenes que ahora tienen miedo en su corazón, Señor. Yo, Señor, envío la palabra donde sea que ellos estén, Padre, y declaro que lleva un espíritu de liberación donde ellos están, Señor. Y declaro ahora que ellos son libres de todo espíritu de miedo, de temor, de ansiedad, de depresión, Señor. Que todo temor ahora sale de su cuerpo, Señor. Si hay personas ahora que han perdido su trabajo, Padre, si hay personas que se le están acabando los recursos, sus ahorros, Señor. Ahora si hay personas que sus padres han perdido su trabajo, ahora yo envío esa palabra de liberación sobre ellos, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que ellos son libres de todo temor, porque sabemos que tú eres nuestro proveedor, Señor, que tú vas a abrir la puerta sobrenaturalmente para que ese trabajo llegue, para que la provisión llegue, para que el alimento llegue, Señor. Si hay personas que tenían una deuda pendiente, Señor, ahora tú haces que esas deudas desaparezcan, Señor. Tú haces, Señor, que esas personas a los que ellos le deben ahora tengan paz en su corazón, también tengan compasión con ellos, Señor, y les reduzcan la deuda o la desaparezcan, Padre. Si hay personas, Señor, que también le deben a esas personas, a esos hijos de Dios, yo declaro que ahora les llega esa provisión, Señor. Tú enviaste un cuervo con alimento, Señor, a Elías para que él no tenga miedo y él esté cuidado, Padre. De esa misma manera tú envías el alimento a tus hijos, Señor. Yo declaro que ellos son libres de todo tipo de temor, temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor, Señor, a animales peligrosos, a serpientes, arañas, a fobias, Señor,
Señor, que tengan miedo a la oscuridad, Señor, miedo a enfermarse, miedo al qué dirán, Señor. Todo tipo de miedo ahora sale de su mente, sale de su corazón, Señor. Y yo declaro que son jóvenes que se levantan con poder, son jóvenes que se levantan envisionados para cumplir su propósito, Señor. Son jóvenes que cambian el enfoque de su mente y se enfocan en lo que tú has dicho para ellos, en el propósito que tú has puesto para su vida. Se enfocan, Padre, en la palabra que tú les has dado, Señor. Ahora en esa palabra que dice que tú estás con nosotros en todo momento, que tú no nos dejas solos, que tú nos vas a proveer, que tú nos vas a proteger de todo mal, de toda acechanza del enemigo. Ahora, Padre, declaro que el Espíritu Santo ahora los llena de fe, los llena de paz, los llena de esperanza y los llena de amor, Señor. De ese coraje, de esa valentía para buscar un nuevo trabajo, para buscar una nueva forma de emprendimiento, que tengan esa creatividad, Padre, para crear un emprendimiento, para ser, Señor, jóvenes productivos, Señor, jóvenes que van a tener toda la provisión que ellos necesitan y nunca más se van a sentir solos ni desamparados, porque tú estás con ellos, Señor. Lo declaro en el nombre de Jesús y declaro que ellos están libres ahora, que tu sangre bendita los cubre y que todo espíritu de miedo se va de su vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Evangelista Lorgio, me gustaría que tú puedas orar para que Dios ponga osadía en aquellas vidas, en aquellas personas que han sido libres ahora, que Dios pueda poner en ellos un espíritu de guerra, que Dios pueda poner en ellos un espíritu para que ellos se animen a hacerlo, tal vez lo que no hacían antes. Si Dios puso un propósito en ellos y no lo querían hacer por miedo, para que ahora puedan hacerlo, puedan animarse a caminar en lo sobrenatural. Vamos, Lorgio. Amén, Pastor Frank. Padre amado, Padre celestial, en este momento unimos, Padre, en tu presencia, papá. En el nombre de Jesús, ahora te pedimos, Señor, y clamamos por tu presencia para acá, Señor, cielos en este momento. Espíritu Santo, ven, desciende sobre cada corazón, desciende sobre cada vida, Padre, que vea este video. Te pido, Señor, que tú seas dando esa fortaleza, esa fuerza, Señor, y pongas en esos corazones tu ser, Señor, presencia, para que tu espíritu, Señor, que ha venido poniendo en pánico a cada persona, Padre, ese espíritu maligno ha puesto, Señor, desánimo en cada mente. Ahora, Señor, tú seas deshaciendo todos los sentimientos, tú seas deshaciendo y sacando todo espíritu, papá. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre amado, pon ahora fuerza, Señor, ponnos allá, Señor. Llamamos, Señor, y declaramos, Señor, que cada joven, cada persona, Señor, tu espíritu desciende sobre él, Padre, para levantar aún con más fuerza en el nombre de Jesús. Tu Satanás está derrotado. Ahora tú, joven, que estás ahí, yo declaro sobre tu vida que el Espíritu de Dios desciende sobre tu vida. No hay más duda, no hay más temor, no hay más desánimo. En el nombre de Jesús, entra fuerza sobrenatural, entra su Espíritu de Dios sobre tu vida y empieza a avanzar sobre tus propósitos, empieza a avanzar sobre lo que te habías puesto en planes. El diablo quiso detenerlo. En el nombre de Jesús, ahora toda fuerza, toda esa mental maligna se quita sobre los jóvenes, sobre las personas. Ahora, Padre amado, Padre celestial, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús declaramos que hay victoria. Declaramos que hay victoria en tu sangre porosa, Padre. En el nombre de Jesús, tuyo es el reino, tuyo es el poder y es la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Sabemos también que hay personas que necesitan un milagro en este momento, que tal vez tienen algún síntoma de este coronavirus o de alguna otra enfermedad, tal vez que le está faltando sustento económico para que usted pueda tener en su casa. Yo quiero orar esta noche para que Dios haga un milagro en su vida. A todos los que me están escuchando ahí, ponga su mano delante del celular, delante de la computadora, delante de donde usted esté viendo ahora este mensaje. Ponga su mano, que Dios va a hacer un milagro en su vida. En el nombre de Jesús, ahora, Padre, vengo delante de ti para pedirte un milagro por todas las personas que están escuchando, por todas las personas que me están viendo en este momento. Y ordeno en el nombre de Jesús que toda enfermedad,
que toda escasez económica salga de su vida ahora y tú le provees lo que necesitan. De manera sobrenatural aparece dinero en las billeteras, aparece dinero en las cuentas de banco. Toda enfermedad, todo síntoma de coronavirus que tengan ahí las personas que me están viendo, todo síntoma de alguna otra enfermedad que tengan las personas, en el nombre de Jesús, ahora ordeno que salga fuera de su cuerpo. Te ordeno a ti, espíritu de enfermedad, te hablo ahora. Espíritu de coronavirus, te hablo a ti en el nombre de Jesús. Te ordeno que salga fuera ahora en el nombre de Jesús. Y queda libre. Declaro que tu cuerpo queda libre, que tu cuerpo queda sano, que tu cuerpo queda totalmente rejuvenecido y que tú quedas ahora con un espíritu de osadía en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Gracias te doy, Espíritu Santo, ahora en el nombre de Jesús. Y declaro que tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Yo quiero invitarle que usted comparta esta prédica con las demás personas, que usted comparta lo que ahora ha escuchado y se suscriba a esta página en la que usted está viendo, se suscriba a este canal en el que usted está viendo este mensaje. Dios va a hacer algo sobrenatural en su vida. Dios va a hacer algo grande en su vida. Conéctese con nosotros. Si tiene alguna pedida de oración, si tiene tal vez alguna petición, conéctese con nosotros, que nosotros queremos orar, queremos bendecir su familia, queremos bendecir su vida, queremos estar en contacto con usted. Si Dios hizo un milagro esta noche en su vida, yo quiero que se contacte con nosotros y nos dé el testimonio de lo que Dios hizo en su vida, de lo que Dios hizo en su familia, y queremos darle una buena noticia, que usted no está solo. Tal vez usted me está escuchando por primera vez y nunca aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esta es la oportunidad que usted tiene para poder escuchar sobre Jesús. Yo le hablo de que hay un Jesús que vino, murió y resucitó para que usted pueda tener salvación. De todas las cosas que le hemos hablado, que Dios quiere bendecirlo, que Dios quiere prosperarlo, que Dios quiere proveerle, Dios lo quiere hacer con usted. Pero hay un requisito: que usted se arrepienta de todos sus pecados y le entregue su vida a Jesús. Si es la primera vez que usted escucha la palabra, usted tome la decisión de entregar su vida a Jesús. Si usted tal vez antes ya había escuchado de la palabra de Dios y por alguna u otra razón se alejó de los caminos del Señor, este es el momento perfecto para que usted pueda volver y entregarle su vida a Jesús nuevamente y arrepentirse. Amén. Yo quiero que repita después de mí: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Yo ahora rompo todo pacto con el diablo, con el mundo y conmigo mismo, y hago un nuevo pacto con Jesús. Y yo sé que si hoy muriera, al despertar estaré en los brazos de Jesús. Inscribe mi nombre, dígale conmigo: inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera y tú vengas, yo me vaya contigo al paraíso. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Quiero dar las gracias a la pastora Victoria, al evangelista Lorgio, que se han estado conectando con nosotros para poder darle una palabra de aliento, para poder darle una palabra de ánimo. Queremos darle las gracias a todos los que nos escuchan, y comparta este mensaje para que más personas puedan escuchar del amor de Dios, más personas puedan escuchar de lo que Dios quiere hacer en su vida. Si usted tiene un milagro, no duden en escribirnos, que nosotros queremos escuchar lo que Dios hizo en su vida. Amén. Dios lo bendiga. Conéctese con nosotros y ya muy pronto estaremos dando otro mensaje más que yo estoy seguro que va a bendecir su vida. Amén. Dios lo bendiga. Buenas noches.